Buenos días. Aló, buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, ahora pues vamos a hablar sobre insuficiencia valvular mitral, ¿verdad? La insuficiencia valvular mitral que ustedes ven acá, ¿no? El corazón normal, el cierre de la válvula mitral normal, ¿no? Con velos bien adheridos, ¿no? Sin permitir regurgitación hacia la aurícula y la salida de sangre hacia la arteria aorta, ¿no? Entonces acá vemos que parte de la sangre que debería ser impulsada hacia la arteria aorta regurgita hacia la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos insuficiencia valvular mitral? ¿No? Le definimos como el conjunto de cambios funcionales, ¿no? y clínicos secundarios a una incompetencia de la válvula mitral, que se produce como consecuencia de una alteración anatómica o funcional, ¿no? Se aísla, o sea, anatómica cuando es primaria de la válvula y funcional cuando depende de otra cavidad para producir esta insuficiencia. Entonces, sea aislada o combinada de los elementos que constituyen pues el aparato valvular mitral, ¿no? O sea, ahí intervienen también el músculo papilar y las cuerdas tendidas, ¿no? Y permite el reflujo de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda, ¿no? Desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un defecto a nivel de la válvula mitral, ¿no? Con regurgitación hacia la aurícula, ¿qué tipo de soplo vamos a encontrar? A ver, Renzo, ¿qué tipo de soplo encontraríamos en este tipo de pacientes? Es un soplo sistólico. ¿Soplo qué? Sistólico. Soplo sistólico. Tele, meso, proto, ¿qué tipo de soplo? A ver, Pablo. Sistólogo. ¿Ah? Sistólico. Sí, está bien, lo que dijo Renzo está bien, sistólico, pero ¿qué tipo? ¿Es telesistólico, mesosistólico, protosistólico, holosistólico? ¿Qué tipo de soplo es? ¿Holo sistólico? A ver, ¿qué dice Joaquín? ¿Será mesosistólico? ¿Cómo? ¿Mesosistólico? A ver, Pedro. Es un soplo holosistólico alto. Holosistólico, ¿no es cierto? Es un soplo durante toda la sístole en forma homogénea, durante toda la sístole ventricular, ¿no? Ustedes saben que las válvulas auriculoventriculares durante la sístole ventricular tienen que estar cerradas, la válvula tanto mitral como tricuspidia. Entonces, como esta válvula está enferma, ya sea primaria o secundariamente, permite el reflujo durante la sístole ventricular hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto, vamos a encontrar un soplo holosistólico. Más adelante vamos a ver la morfología, ¿no? Ya hemos visto esa morfología de los soplos, ¿no? En caso de insuficiencia valvular tricuspidia, es similar también el tipo de soplo a la insuficiencia valvular mitral, ¿no? Que permite pues reflujo desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda. ¿Cuál es la etiología? La etiología, existen numerosas etiologías y su forma de presentación puede ser crónicas o agudas, ¿no? Las alteraciones pueden depender de la misma válvula, ¿no? Del aparato subvalvular o de la pared ventricular, ¿no? De la misma válvula, cuando es una patología primaria, el aparato subvalvular que puede ser secundario,
¿no? Al igual que cuando hay trastornos en la pared del ventrículo izquierdo, ¿no? Por casos en que hay dilatación del ventrículo izquierdo, puede dilatar el anillo valvular mitral y producir pues una insuficiencia valvular mitral con el soplo correspondiente, ¿no? La válvula, ¿en qué casos puede estar afectada? ¿No? En casos de la fiebre reumática, ¿no? Que a menudo se asocia a estenosis, o sea, una paciente con fiebre reumática puede tener doble lesión valvular mitral, o sea, puede tener estenosis y también insuficiencia, ¿no? Porque, como les digo, ahí la válvula, los velos se adhieren y producen estrechez, ¿no? Produciendo estenosis y se hacen insuficientes porque, para cerrarse porque se deforman, son velos deformados que permiten también reflujo en algunos casos, ¿no? O sea, en algunos casos hay doble lesión valvular mitral, encontrando pues un soplo sistólico en el caso de la insuficiencia y un soplo diastólico en el caso de la estenosis valvular mitral, o sea, doble lesión valvular mitral. Otra causa de insuficiencia valvular mitral es el prolapso de la válvula, ¿no? El prolapso de la válvula, que es una de las formas más frecuentes, ¿no? El prolapso valvular, que es una de las formas más frecuentes, ¿no? El prolapso, pues, va hacia la... Es esta imagen. Esta imagen es una imagen de prolapso. El velo, ustedes ven acá que el cierre es hacia abajo, ¿no? Acá prolapsa hacia la aurícula. Entonces, esa es una imagen de prolapso valvular mitral, ¿no? Los velos se van hacia la aurícula, prolapsan hacia la aurícula. Entonces, el prolapso, que es una de las formas más frecuentes. ¿Cómo lo detectamos? Mediante el ecocardiograma, ¿no? El ecocardiograma nos va a decir si hay prolapso o no de estos velos de la válvula mitral. La calcificación del anillo, ¿no? Que se observa en individuos de edad media y avanzada, ¿no? O sea, los velos pues se fibrosan, se calcifican, impidiendo un buen cierre de los velos, una buena adherencia de los velos y produce una insuficiencia valvular mitral. La endocarditis infecciosa puede causar esta enfermedad infecciosa, ¿no? Se depositan a nivel de los velos, ¿no? Y producen pues una dificultad para su cierre o inclusive perforación de los velos, produciendo pues una insuficiencia valvular de instalación aguda, ¿no? Con un trastorno hemodinámico malo, ¿no? O sea, que se lo puede llevar al paciente, ¿no? El paciente con esta descomposición hemodinámica aguda, ¿no? Por ruptura de los velos mitrales, produce pues una insuficiencia valvular mitral con un componente hemodinámico de evolución mala, que puede llevar a la muerte al paciente. Y en caso del tratamiento de estos pacientes, al inicio pues les dan primero tratamiento para la respectiva infección, ¿no? Como dicen los cirujanos, enfríen un poco el cuadro y nosotros entramos a cambiar la válvula. Y eso es lo que hacen algunos toleran, ¿no? Algunos toleran la perforación, ¿no? Que produce esta enfermedad. Un ratito, ¿ya? Un momento.
Entonces, la endocarditis infecciosa eso es lo que produce, ¿no? Perfora los velos, impide un buen cierre de estos y se produce una insuficiencia valvular hola, ¿cómo? Una insuficiencia valvular de instalación aguda, ¿no? Enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Como el síndrome de Marfan, ¿no? Estos pacientes pues, que tienen trastornos a nivel de la válvula aórtica también pueden tenerla a nivel de la válvula mitral, ¿no? Ustedes van a ver pacientes con aortas dilatadas, válvulas aórticas insuficientes, ¿no? Por trastornos del tejido conectivo, que se ve en el síndrome de Marfan. La enfermedad de Ehlers-Danlos, ¿no? Que es la flexibilidad inhabitual de las articulaciones, piel hiperelástica, ¿no? Que también es un trastorno del tejido conectivo, ¿no? El pseudoxantoma elástico, donde hay calcificación y fragmentación de las fibras elásticas en distintos tejidos del lupus, ¿no? Todas las enfermedades del tejido conectivo pueden dar lugar pues, a una insuficiencia valvular mitral. El aparato subvalvular. Ya sabemos nosotros que el aparato subvalvular ¿no? Está compuesto pues, por la válvula, por las cuerdas tendíneas y por el músculo papilar, ¿no? Entonces la ruptura de las cuerdas tendíneas y más raramente de un músculo papilar, ¿no? Que puede ser idiopático por traumatismo de tórax, una endocarditis, ¿no? Enfermedad del tejido conectivo, inclusive en el infarto del miocardio y cuando hay prolapso valvular. Esta pues ruptura de las cuerdas tendíneas y más raramente el músculo papilar se manifiesta pues como una insuficiencia valvular mitral de instalación también aguda, ¿no? El músculo se rompe y, como ustedes saben, estos dos componentes son los que controlan la apertura y el cierre de las válvulas mitral y bicuspide, ¿cierto? Entonces, cualquier ruptura, ya sea de la cuerda tendínea o del músculo papilar, se va a manifestar como una insuficiencia valvular mitral también de instalación aguda, con evolución hemodinámica mala, ¿no? El paciente a veces no tolera ese cambio hemodinámico agudo, ¿no? Con aumento pues, de volumen de la aurícula izquierda, aumento de la presión venosa pulmonar, aumento de la presión venocapilar pulmonar y la congestión respectiva, ¿no? Pulmonar. Cuando hay alteraciones en la pared ventricular, ¿no? Cuando falta un soporte adecuado de los músculos papilares o se distorsiona su funcionamiento, pues en casos de infarto de miocardio, ¿no? En caso de una miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía hipertrófica, estos músculos papilares distorsionan su funcionamiento y pueden producir pues una insuficiencia valvular mitral, ¿no? Pueden producir una insuficiencia valvular mitral. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta sobre la insuficiencia valvular mitral? ¿No hay preguntas? Entonces continuamos. El fenómeno fisiopatológico más importante consiste pues, en una sobrecarga de volumen, ¿no? O sea, la fisiopatología de la insuficiencia valvular mitral es la sobrecarga de volumen, ¿no? Debido a que parte del volumen de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, parte del volumen sistólico ventricular izquierdo, ¿no? Regurgita pues hacia la aurícula izquierda, ¿no? Si la insuficiencia valvular se mantiene en el tiempo, entonces la elongación miocárdica produce una hipertrofia excéntrica, ¿no? Una hipertrofia excéntrica, ¿no? Y esto empeora
la insuficiencia de la válvula, ¿no? Entonces, la progresión de la insuficiencia mitral produce, pues, volúmenes del ventrículo izquierdo crecientes, ¿no? Como regurgita la sangre a la aurícula, entonces, cuando se produce la sístole auricular, o sea, la diástole ventricular, va a llegar más sangre al ventrículo. Por eso que el ventrículo, en un inicio, por la sobrecarga de volumen, se hipertrofia y después comienza ya a dilatarse, ¿no? Ante la sobrecarga por la regurgitación primaria hacia la aurícula izquierda de volumen sanguíneo y después durante la sobrecarga diastólica a nivel del ventrículo izquierdo. Como consecuencia de la regurgitación valvular mitral se produce un aumento progresivo de volumen y presión también de la aurícula izquierda con una onda B prominente. Esto lo vemos pues en el estudio hemodinámico, ¿no? Una onda B prominente. Entonces estos son fenómenos pues fisiopatológicos que alteran pues también la función del ventrículo izquierdo y también empeoran las presiones a nivel de la aurícula izquierda por una sobrecarga de volumen. El fenómeno fisiológico más importante en el caso de la insuficiencia valvular mitral consiste en una sobrecarga de volumen debido a que parte del volumen de eyección del ventrículo izquierdo regurgita a la aurícula izquierda, ¿no? Esto lo hemos visto. Y si la insuficiencia se mantiene con el tiempo, la elongación miocárdica produce pues una hipertrofia excéntrica, ¿no? Que empeora pues la insuficiencia valvular mitral. Entonces la progresión de la insuficiencia valvular mitral produce un volumen de ventrículo izquierdo creciente. Esto puede llevar a un deterioro progresivo de la función ventricular e hipertensión de la aurícula izquierda, ¿no? Entonces ese deterioro progresivo de la función ventricular va produciendo dilatación del ventrículo y esa dilatación dilata también el anillo valvular mitral, empeorando pues la insuficiencia mitral. Como consecuencia de la regurgitación se produce aumento progresivo del volumen y de presión de la aurícula izquierda con una onda B prominente, ¿no? Este es el caso de estenosis, ¿no? La estrechez, o sea, la dificultad de la salida de la aurícula hacia el ventrículo, y en caso de insuficiencia, durante la sístole ventricular, la sangre va hacia la aorta, ¿no? Y también regurgita hacia la aurícula izquierda, ¿no? Como ven acá, ¿no? Va hacia la aorta y la sangre regurgita hacia la aurícula izquierda, aumentando su volumen y dilatándola, ¿no? Tenemos acá un ecocardiograma, ¿no? Donde la válvula, esta es una válvula enferma, aparentemente tiene una doble lesión valvular mitral, ¿no? Es una válvula, un velo grueso, engrosado, con una apertura que se produce durante la sístole ventricular, ¿no? O sea, la sístole, acá se está produciendo la sístole ventricular, se está saliendo sangre hacia la aorta y también regurgita hacia la aurícula izquierda. Entonces acá, este es un ecocardiograma, ¿no? Donde vean ustedes el tamaño de la aurícula, tremenda aurícula, y el tamaño también del ventrículo, que ya está comprometido, ¿no? Por el aumento de volumen a nivel auricular, va también a aumentar el volumen diastólico, produciendo, como decían, una hipertrofia asimétrica, ¿no? Y que finalmente va a dilatar el ventrículo y por lo tanto va a dilatar el anillo valvular mitral. Y lo dilata, entonces la coartación de estos velos va a ser menor y la regurgitación va a ser mayor, ¿no? Miren ustedes cómo la cantidad de sangre que regurgita hacia la aurícula izquierda del ventrículo que ya está dilatado, ¿no? Entonces tiene una hipocinesia. Ustedes ven la contracción es débil, ¿no? Un ratito, que me están llamando.
Aló, disculpen, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces acá tenemos la insuficiencia valvular mitral por prolapso y ruptura de cuerda tendínea, ¿no? Acá está el prolapso, miren cómo ustedes ven acá cómo estos velos prolapsan, ¿no? Acá, ¿no? Acá también prolapsan, ¿no? Prolapsan los velos. Y acá hay ruptura ya de las cuerdas tendíneas, ¿no? Hay ruptura. Se rompen las cuerdas y producen, pues, una insuficiencia valvular mitral de grado severo, ¿no? La fisiopatología, ¿no? El fenómeno fisiopatológico más importante, ¿en qué consiste? Consiste en una sobrecarga de volumen debido a que parte del volumen de eyección del ventrículo izquierdo regurgita hacia la aurícula izquierda. Entonces, ¿esto qué produce? Si la insuficiencia valvular se mantiene en el tiempo, la elongación miocárdica produce una hipertrofia excéntrica, ¿no? Eso lo hemos visto, la progresión de la insuficiencia mitral produce volumen de ventrículo izquierdo cada vez más crecientes y esta situación puede llevar a un deterioro progresivo de la función ventricular e hipertensión a nivel de la aurícula izquierda, ¿no? Como consecuencia de la regurgitación valvular mitral, se produce un aumento progresivo del volumen y de presión de la aurícula izquierda con una onda B prominente, ¿no? Entonces, en la parte hemodinámica, esta onda B prominente nos indica que hay una sobrecarga a nivel de la aurícula izquierda con aumento de su presión, ¿no? Entonces, todo el fenómeno fisiopatológico es por la sobrecarga de volumen a nivel de la aurícula izquierda, que después va a comprometer el volumen también diastólico del ventrículo izquierdo, aumentándolo de volumen y también de tamaño, y produciendo pues una dilatación del anillo con una mayor insuficiencia valvular mitral, ¿no? Porque cada vez los volúmenes del ventrículo izquierdo son crecientes, ¿no? Ante la progresión de la insuficiencia valvular mitral. Entonces, ¿todo esto qué síntomas nos va a producir? ¿No? Los síntomas que se producen, ¿no? El aumento de la presión de la aurícula izquierda y congestión pulmonar nos va a producir, pues, disnea de esfuerzo, ¿no? Una disnea de esfuerzo, una disnea paroxística nocturna, ¿no? O sea, pacientes que se recuestan bien y a las 2-3 horas se levantan con sensación de parpadeado, y la ortopnia, que es la intolerancia al decúbito, ¿no? Entonces, todo lo que produzca, pues, un aumento de la presión de la aurícula izquierda y aumento de la presión venocapilar pulmonar, produce congestión pulmonar, y esto nos va a producir una disnea de esfuerzo, la disnea paroxística nocturna y la ortopnea. ¿Y qué pasa con el gasto cardíaco que se hace insuficiente? Entonces, cuando el gasto cardíaco es insuficiente, viene ya la fatigabilidad, ¿no? La fatigabilidad, o sea, cuando ya hay un ventrículo izquierdo muy dilatado, ¿no? O sea, ante una válvula que no ha sido tratada, entonces el gasto cardíaco va disminuyendo, la función contráctil del ventrículo izquierdo va disminuyendo y eso empeora, pues, la función, la presión a nivel de la aurícula izquierda y por lo tanto la presión a nivel de la presión venocapilar pulmonar y por lo tanto también ya compromete, pues, la presión de la arteria pulmonar y se hace todo un circuito comprometiendo también el lado derecho del corazón. Hipertensión pulmonar, ¿no? O sea, esto es lo que decía, ¿no? O sea, hay aumento de la presión venocapilar pulmonar, hay aumento de la presión pulmonar, y esto ¿qué nos va a producir? Una insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Ya hemos dicho en un inicio, hay una hipertrofia del ventrículo derecho ante esta hipertensión pulmonar, ante esta presión a vencer, ¿no? El esfuerzo que hace ese ventrículo, primero, de manera compensatoria, se hipertrofia, para luego más adelante, si es que no se corrige el problema, dilatarse, ¿no? Y produce, pues, la insuficiencia valvular tricúspide con toda la repercusión hemodinámica a nivel auricular, a nivel de las venas de la presión venosas periféricas, ¿no? Con edemas, hepatomegalia, esplenomegalia, infiltración yugular. O sea, de la izquierda se pasó todo a la derecha, ¿no? Si es que este paciente no es tratado a tiempo. Entonces, al examen físico y a la ocultación. Al examen físico vamos a tener un primer ruido disminuido, ¿no?
porque como las válvulas, ustedes saben que el primer ruido está dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y si esas válvulas, esos velos, no coaptan bien por insuficiencia, van a producir pues un primer ruido disminuido, ¿no? Como consecuencia de la falla en la coaptación de los velos. El segundo ruido es amplio porque y hay aumento de la presión a nivel pulmonar, pues, ¿no? Es amplio. Es secundario a menor tiempo de eyección del ventrículo izquierdo y una coexistencia de hipertensión pulmonar, ¿no? De hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Entonces, un primer ruido disminuido y un segundo ruido amplio, intenso, ¿no? Secundario a una hipertensión pulmonar. El galope, que viene a ser el tercer ruido, es por aumento, pues, el flujo a través de la válvula mitral hacia un ventrículo dilatado, va a dar lugar pues a un aumento de la presión diastólica, lo que nos va a producir una insuficiencia ventricular izquierda con la presencia de un tercer ruido, ¿no? Un ritmo de galope, que nosotros lo decimos cuando hay taquicardia, ¿no? El soplo, como habíamos dicho, es holosistólico, ¿no? Durante toda la sístole, ¿no? Comenzando inmediatamente después del primer ruido, ¿no? O sea, se cierran las válvulas, se produce la sístole ventricular, pero como hay insuficiencia de coaptación en los velos de la válvula mitral, regurgita durante la sístole. Y este soplo es holosistólico, o sea, durante toda la sístole, ¿no? Se ausculta mejor sobre el ápex y se irradia hacia la axila, ¿no? Se irradia hacia la, ustedes se van a escuchar la irradiación bien clarita desde el foco valvular mitral hacia la región axilar media, ¿no? Cuando el velo anterior está comprometido por ruptura de la cuerda o prolapso del velo, ¿no? El soplo es fuerte. Es un soplo, cuando hay ruptura de cuerda, inclusive es como un silbido, sopla la regurgitación, ¿no? Y es fuerte, con irradiación a la espalda en forma ascendente, ¿no? En forma ascendente. Este ya por ruptura de la cuerda tendínea o prolapso de los velos, va a producir este tipo de soplo, ¿no? Con irradiación hacia la espalda en forma ascendente. Entonces, conclusión, la insuficiencia valvular mitral, vamos a tener un soplo holosistólico, vamos a tener un primer ruido disminuido, un segundo ruido amplio, ¿no? Aumentado de intensidad, vamos a encontrar un galope con, o sea, la presencia de un tercer ruido a nivel ventricular, ¿no? Galope ventricular, y el tipo de soplo pues es holosistólico, ¿no? Holosistólico. Se irradia hacia la axila izquierda. Son las características que usted va a encontrar a la auscultación en un paciente con insuficiencia valvular mitral. Ahí tenemos el soplo holosistólico, ¿no? El soplo holosistólico, ¿no? Se cierran las válvulas tricúspide y mitral, ¿no? Y como hay insuficiencia de esta válvula durante la sístole, ¿no? Va a encontrar un soplo sistólico, ¿no? O los sistólicos durante toda la fase sistólica. Y cuando ya hay aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, va a encontrar un tercer ruido. Y acá nuevamente vamos al cierre de las válvulas auriculoventriculares, ¿no? Acá una imagen donde hay regurgitación del ventrículo hacia la aurícula y el aumento de volumen a nivel ventricular, ¿no? El primer ruido, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el soplo holosistólico durante todo, ¿no? La sístole, un segundo ruido que puede estar aumentado de intensidad y un retumbo diastólico, ¿no? Por la insuficiencia valvular mitral de grado severo. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia valvular mitral? Hay una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo, hay una dilatación e hipertrofia del ventrículo izquierdo inicialmente,
se mantiene la función sistólica del ventrículo izquierdo, pero como la sobrecarga persiste, va disminuyendo la contractibilidad del ventrículo izquierdo, produciendo a veces una muerte súbita, ¿no? Con un mayor riesgo si la fracción de eyección es menor del 50% y o tiene un soplo pues, reflectante grado 3 o 4, ¿no? O en caso de insuficiencia cardíaca congestiva. En la insuficiencia valvular mitral, pues, esta sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda aumenta la presión en esta y esta aumenta su tamaño. Y hemos dicho que cuando hay un crecimiento auricular, la posibilidad de la arritmia de fibrilación auricular puede presentarse. Y esta fibrilación auricular aumenta pues la posibilidad de aumentar la presión a nivel de la arteria pulmonar, produciendo congestión pulmonar, disfunción del ventrículo izquierdo, insuficiencia cardíaca y insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, con ya congestión pulmonar y puede producir muerte súbita, ¿no? Entonces, miren todas las secuencias que se presentan en este tipo de patología. La evolución natural y complicaciones, ¿no? Los primeros síntomas pues aparecen en relación a esfuerzos mayores o fenómenos intercurrentes como infecciones respiratorias, fibrilación auricular, ¿no? Raramente debutan con un episodio de congestión pulmonar grave, ¿no? Las primeras manifestaciones de insuficiencia cardíaca responden bien al tratamiento médico, ¿no? Digitálicos, vasodilatadores, diuréticos, ¿no? Beta bloqueadores, si hay una fibrilación auricular ya con insuficiencia cardíaca se puede agregar beta bloqueadores o digitálicos también, ¿no? Sin embargo, cuando aparecen manifestaciones de falla ventricular izquierda o de hipertensión pulmonar importante, su pronóstico de estos pacientes es relativamente malo. Ya cuando hay hipertensión pulmonar, el pronóstico de estos pacientes se hace malo, ¿no? Con estos dos causas de esta insuficiencia valvular mitral, falla ventricular izquierda por sobrecarga diastólica e hipertensión arterial pulmonar importante. Eso va a empeorar el cuadro del paciente. Diferente es el caso de los pacientes con una insuficiencia mitral aguda, ¿no? Como en caso de una endocarditis bacteriana, una ruptura de la cuerda tendida en caso de infarto de miocardio, ¿no? En quienes se conjugan una aurícula izquierda pequeña, o sea, ¿no? Es una aurícula que no tenía sobrecarga y que de repente, ¡pum!, hace una endocarditis bacteriana con ruptura, pues, de los velos y hace una insuficiencia valvular mitral aguda. O una ruptura aguda, una ruptura de las cuerdas tendidas en caso de infarto de miocardio, ¿no? Entonces, y como esta aurícula es pequeña y poco distensible, y un ventrículo izquierdo no capacitado para movilizar grandes volúmenes, va a dar lugar pues a cuadros congestivos, ¿no? En casos en que predominan los mecanismos de adaptación, o sea, de tipo simpático, o sea, la taquicardia, la vasoconstricción, ¿no? La evolución clínica de estos pacientes es rápidamente progresiva, ¿no? Con aparición precoz de signos y síntomas de congestión pulmonar y de bajo débito, ¿no? Que responden mal al tratamiento. Ya cuando hay estos pacientes ya están muy comprometidos en una insuficiencia valvular mitral aguda, ¿no? Porque como le digo, las cavidades cardíacas izquierdas no están adaptadas a ese cambio de volumen y el cuadro clínico avanza rápidamente hacia la muerte, ¿no? Mueren esos pacientes. Pero la causa más frecuente de insuficiencia valvular mitral aguda es la endocarditis infecciosa y la ruptura del aparato subvalvular de origen isquémico o ruptura de cuerdas de valvas mixematosas, ¿no? Donde hay alteración de los tejidos. Entonces, miren todos las causas más frecuentes de insuficiencia valvular mitral aguda. Entonces, la endocarditis infecciosa y la ruptura del aparato subvalvular, el origen isquémico o ruptura de las cuerdas en
en las válvulas mixematosas. La clasificación de la insuficiencia valvular mitral. La insuficiencia valvular mitral es orgánica, ¿no? Funcional o secundaria, isquémica por miocardiopatía, infarto en miocardio, aguda por ruptura de la cuerda del músculo papilar, de tratamiento quirúrgico urgente, ¿no? y la crónica. Entonces, en la insuficiencia mitral orgánica se produce una alteración estructural a nivel de la válvula, la funcional o secundaria, ¿no? La insuficiencia mitral en presencia de válvulas estructuralmente normales debido a alteraciones del ventrículo izquierdo, ¿no? Isquémicas en síndrome coronario agudo, ST elevado, ¿no? Miocardiopatías, la insuficiencia mitral isquémica y la aguda por ruptura, puede haber ruptura espontánea de la cuerda tendínea. Estos pacientes, si son diagnosticados a tiempo, cuando todavía no hay un trastorno de ventricular izquierdo, ¿no? O sea, no hay un deterioro del ventrículo izquierdo, pueden ir a la cirugía y reciben el tratamiento quirúrgico adecuado, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primeramente ya hemos visto el examen físico, ¿no? Vamos a escuchar un soplo, pues, holosistólico, algunos lo refieren como chorro de vapor, que se irradia hacia la región axilar, ¿no? Podemos encontrar de repente un cuarto ruido, un tercer ruido en caso ya de insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Es decir, más el cuadro clínico, ¿no? Disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna, ¿no? Entonces, todo eso nos puede llevar a la insuficiencia valvular mitral. Y tenemos el material de ayuda diagnóstica, ¿no? El electrocardiograma, la teleradiografía de corazón y grandes vasos, el ecocardiograma, que es lo más rápido que podemos hacer, ¿no? En el electrocardiograma vamos a encontrar un aumento o crecimiento de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, ¿no? En la teleradiografía de corazón y grandes vasos, crecimiento de cavidades cardíacas, aurícula y ventrículo izquierdo, cambios en la circulación pulmonar, signos congestivos según evolución. Y en el ecocardiograma, grado de crecimiento de la aurícula izquierda, sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, el diagnóstico etiológico, ¿no? Como ruptura de cuerdas, prolapso, aspecto reumático, dilatación del anillo y otros, ¿no? Importantes en la decisión terapéutica. El Doppler evalúa los grados extremos de regurgitación. Entonces, el ecocardiograma prácticamente nos va a dar el diagnóstico definitivo, ¿no? Asociado al cuadro clínico del paciente. El diagnóstico en estudio hemodinámico permite diagnosticar la enfermedad coronaria asociada. Acá se miden las presiones del ventrículo izquierdo, se miden las presiones de la arteria pulmonar, se miden las presiones del veno capilar pulmonar, ¿no? Para determinar el grado de compromiso que hay en el lado izquierdo del corazón. El tratamiento ya lo vamos a ver eso en caso de medicina 1, el esquema terapéutico de la insuficiencia valvular mitral, ¿no? Si hay síntomas, sí, cirugía. Si no hay síntomas, con una fracción de eyección conservada, ¿no? Puede seguir con tratamiento médico. Si esta está deprimida, también va a cirugía, ¿no? Este es un paciente valvular mitral ya operado, ¿no? Donde se ve acá la prótesis. Esta es una prótesis metálica con un solo disco, ¿no? Una prótesis metálica con un solo disco que se ve ahí en la teleradiografía del corazón y grandes vasos, ¿no? Acá vemos el esófago, donde hay discreto crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? Los tipos de prótesis que usan en caso de cirugía, ¿no? La biológica y la mecánica, ¿no? Con doble disco en este caso y también hay con un solo disco. Actualmente hay el tratamiento percutáneo, ¿no? Con implantes de válvulas a través pues,
llegando por la vena hacia la aurícula izquierda, ¿no? Aurícula derecha, pasa al septum, van a la aurícula izquierda e implantan. Otros hacen una punción ventricular y a través de esa punción ventricular, un dilatador por la cual pasa la prótesis valvular y lo implantan, ¿no? Cuando hay una insuficiencia ya muy severa, donde ya no hay nada que hacer porque ya hay hipertensión pulmonar, ya hay compromiso ventricular izquierdo, lo que están haciendo ahora es estos velos que son grandes. Miren este de acá. Todo esto sería el anillo, ¿no? Grande. Entonces, ¿qué hace ese mitraclip? ¿No? En la insuficiencia valvular mitral. Se pone como una grapa acá, juntando la parte media de los velos de la válvula mitral, disminuyendo el grado de regurgitación, ¿no? Ese es el fin de este mitraclip, ¿no? En pacientes que ya no pueden ser operados, pero que se les puede ayudar hemodinámicamente, disminuyendo el reflujo hacia la aurícula izquierda con, ¿cómo se llama? Juntando en la parte media estos velos y disminuyendo el área, pues, de regurgitación con el mitraclip. Así quedan, ¿no? Miren ustedes una válvula súper grande, juntan los dos velos y ya quedan dos pequeños orificios disminuyendo el área de regurgitación, ¿no? Con el mitraclip. Este es el dispositivo para aplicar este mitraclip, ¿no? Para aplicar este mitraclip para tratar, pues, la regurgitación valvular mitral. Conclusión, pues. La insuficiencia valvular mitral es una valvulopatía compleja, tiene muchas etiologías, habitualmente se instala en forma crónica, pero puede ser aguda, ¿no? Se sospecha por el hallazgo del soplo sistólico en pacientes con crecimiento del ventrículo izquierdo al electrocardiograma o a la radiografía del tórax. Se confirma por ecocardiografía, que es muy importante para evaluar la etiopatogenia, ¿no? En las lesiones crónicas, el pronóstico a largo plazo depende, pues, del grado de compromiso de la función del ventrículo izquierdo, ¿no? El pronóstico es mediante evaluar la función del ventrículo izquierdo. Las agudas tienen mal pronóstico en el corto plazo, ¿no? Como les dije, las agudas producen, pues, una regurgitación tal a una cavidad que no está preparada para recibir tal cantidad, tal volumen de sangre, ¿no? Y la deteriora rápidamente. El momento y tipo de resolución quirúrgica depende en forma muy importante de la etiología. Depende de la etiología. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre insuficiencia valvular mitral? Renzo, ¿alguna pregunta? No, doctor, todo claro. No hay ninguna pregunta, ¿no? Bueno. Entonces vamos a quedar aquí y mañana vamos a hablar sobre enfermedad valvular pulmonar, ¿ya? Enfermedad valvular pulmonar, o sea, insuficiencia y estenosis, ¿ya? De la válvula pulmonar, ¿ya? Así que lean un poquito, pues, para que tengan un mejor conocimiento y puedan entender bien, ¿ya? Entonces quedamos así. Ya, ¿Ya? doctor. Ya Sí. mañana los programas de acuerdo a lo que tengan también, ¿ya? Ya, yo le voy avisando. Muy bien. Estamos en contacto entonces. Ya, doctor. Cuídense, Gracias. cuídense. Hasta luego. Igualmente.